Una de las cuestiones fundamentales que ha sido muy debatida a raíz de la reforma laboral ha sido la cuestión de los convenios colectivos y, en particular, la cuestión relativa, técnicamente denominada la ultraactividad de los convenios colectivos. Como es sabido, la reforma laboral se introduce en un contexto de profunda crisis económica donde se está destruyendo mucho empleo, y uno de los objetivos que persiguen teóricamente los legisladores es buscar una solución a través de mecanismos de adaptación de las normas y de las condiciones laborales para evitar que se tenga que destruir tanto empleo. Es decir, si las condiciones laborales se ajustan, se adaptan, si los convenios colectivos pueden flexibilizarse y ajustarse durante la situación desfavorable económica, esto permite, en cierto modo, evitar que se tengan que destruir más puestos de trabajo. ¿Qué hizo el legislador en la reforma? En la reforma lo que hizo fue establecer que el convenio colectivo, al final de su vigencia, no se iba a aplicar indefinidamente en el tiempo, sino que iba a limitar esta ultraactividad a lo que el propio convenio estableciera, fuera un convenio de empresa o fuera un convenio sectorial. Y en defecto de regulación en el propio convenio, se vino a decir que se aplicaría, desaparecería la ultraactividad al cabo de un año y se aplicaría el convenio de ámbito superior, que si no existía significaba que no se aplicaría ningún convenio. Frente a esto se han producido varios debates, pero el debate fundamental ha sido: ¿qué ocurre cuando desaparece esta ultraactividad? ¿Qué ocurre cuando el convenio cuya vigencia ha vencido ya no se puede continuar aplicando? La respuesta estaba dividida en la doctrina. Había una parte de la doctrina que, siguiendo la jurisprudencia tradicional de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, decía: realmente lo que nace con un convenio muere con el convenio, y por lo tanto no es posible que estas condiciones del convenio se mantengan para los trabajadores que las disfrutaban una vez que el convenio ha perdido su ultraactividad al estar limitado en el tiempo a partir de la reforma laboral. Sin embargo, otra parte de la doctrina sostenía que estas condiciones laborales debían, en cierto modo, contractualizarse. En el momento actual, lo que es de rabiosa actualidad es que, después de haberse producido ya algunos pronunciamientos judiciales, en concreto abonaban o avalaban la tesis de la contractualización, lo que ha tranquilizado enormemente probablemente a los sindicatos y a muchos trabajadores. ¿Esto qué significa? Significa, en síntesis, que si esta tesis jurisprudencial se mantiene y se consolida, una vez que desaparezca la vigencia de los convenios colectivos fruto de la ultraactividad, las condiciones laborales que disfrutan los trabajadores no desaparecerán o se aplicarán los convenios de ámbito superior, sino que se continuarán aplicando a título individual como si se hubieran contractualizado. Desde luego, esta solución, que es tranquilizadora en algunos aspectos, presenta también determinadas inquietudes respecto de, por ejemplo, qué ocurrirá con los trabajadores de nueva incorporación que nunca habían disfrutado de ese convenio, y qué ocurrirá, desde luego, con el hecho de que habrá una dualidad de condiciones laborales, aquellas que se han contractualizado y que se respetan para los trabajadores antiguos que habían disfrutado del convenio, y aquellas otras para los trabajadores de nueva incorporación que no las disfrutan. Esta decisión que se nos anuncia por parte del Tribunal Supremo, por lo menos, permitirá saber qué ocurre con las condiciones laborales de los trabajadores y desde luego, permitirá determinar que no se produce un salto al vacío y una desaparición íntegra de estas condiciones de los convenios. Por lo tanto, sabemos un poco más en este momento a qué debemos atenernos.